Derek Kent, un hombre de mediana edad con una mirada amarga en sus ojos, echó una rápida mirada al poeta ciego que estaba de pie en su lugar habitual. Luke Hayes, que recorría con los dedos los bordes de su tarro de propinas, no se daba cuenta de los problemas que se estaban gestando cerca. Pioneer Square estaba más tranquila de lo habitual, los ocasionales pasos resonaban débilmente en los caminos de piedra. Una suave brisa empujaba las hojas caídas alrededor de los bancos y más allá del arte callejero, lo que le daba calma a la plaza. Luke se quedó en su lugar, sintiendo la textura familiar de su cuaderno. Todavía estaba vacío, pero sabía que sus palabras eventualmente lo llenarían como siempre lo hacían. Con una pequeña sonrisa, inclinó la cabeza, escuchando el sutil zumbido de la plaza, luego comenzó a recitar su primer poema, dejando que cada palabra flotara en el espacio abierto. Hablar allí era un ritual, su manera de conectarse con personas que no podía ver, su voz llegaba a rincones que sus ojos no podían. Mientras hablaba, sintió que alguien estaba de pie cerca, una sensación a la que estaba acostumbrado ya que la gente a menudo se detenía para escuchar. Continuó, dejando que sus palabras llenaran el aire, hasta que una voz cortó su verso, áspera y con un tono burlón. «Buen arreglo el que tienes aquí», se burló el hombre, su voz goteando sarcasmo. Luke siguió hablando, tratando de mantener el ritmo, esperando que el hombre siguiera adelante. Pero no lo hizo. En cambio, Derek se acercó un paso más, su voz ahora más fuerte. «Debe ser dinero fácil para alguien como tú», dijo, su tono tenía un toque cortante. «Solo siéntate aquí y habla. La gente simplemente arroja monedas, ¿verdad?». Las palabras de Luke vacilaron por un momento, pero se calmó, dejando que su voz continuara. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes, la arrogancia, el tono burlón. Mantuvo su cara hacia adelante, concentrándose en las palabras, fingiendo no escuchar. «Oh, vamos», continuó el hombre, su voz llena de desprecio. «Sé que puedes escucharme». Se le escapó una risa aguda y fría. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato o es más fácil fingir?». Luke se giró ligeramente en su dirección, con voz tranquila y palabras firmes. «¿Puedo ayudarte?». Su tono era deliberado, sin mostrar nada de la incomodidad que se acumulaba en su interior. El hombre se rió, hueco y áspero, sus palabras rebotaron en las paredes que los rodeaban. «Sabes», se burló Derek, «no esperaba que me respondieras. Pensé que te quedarías ahí parado, como una especie de decoración de la calle». Luke respiró lentamente, agarrando su cuaderno con un poco más de fuerza. «Si no estás aquí para escuchar, tal vez deberías seguir moviéndote». «Oh, te escucho», respondió Derek, con la voz cargada de entusiasmo fingido. «Simplemente me parece gracioso, ¿sabes? Como la gente como tú se las arregla. Parado aquí, simplemente hablando, y la gente se siente lo suficientemente apenada como para darte algo de cambio». Luke sintió el aguijón de sus palabras, pero mantuvo la voz firme. «No se trata de lástima», respondió. «La gente que quiere escuchar, escucha. Las propinas son solo un agradecimiento». «¿Un agradecimiento?», se burló Derek. «Más bien una caridad». Luke enderezó su postura, negándose a dejar que las palabras de Derek lo afectaran. «Llámalo como quieras. No necesito tu aprobación». Los zapatos de Derek rozaron el pavimento mientras daba otro paso más cerca, su sombra se proyectaba sobre el rostro de Luke. «Oh, eso ya lo sé», murmuró con una risita cruel. «Ciego como un murciélago, ¿eh? Parado aquí, rogando frente a gente que ni siquiera puedes ver. Es un poco triste, ¿no crees?». La mandíbula de Luke se tensó, sus dedos agarrando su cuaderno mientras recuerdos de encuentros similares pasaban por su mente. Se había enfrentado a gente así durante años, gente que veía su ceguera como una debilidad. «Estoy aquí porque me encanta», respondió Luke. «No para gente como tú». «Bueno, yo estoy aquí por gente como tú»,
espetó Derek, con la voz cada vez más fría y una sonrisa cruel torciendo sus labios. Porque la gente como tú necesita saber cuál es su lugar. Luke no se echó atrás. Levantó la cabeza, escuchando cada movimiento del hombre, cada palabra. Mi lugar está aquí, dijo, con tono firme. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Derek soltó una risita, inclinándose lo suficiente para que Luke sintiera su aliento. Ya veremos, murmuró antes de dar un paso atrás, sus pasos pesados y deliberados mientras se alejaba. Luke se quedó quieto, con el corazón acelerado, mientras recuperaba la compostura y continuaba recitando su poesía, un poco conmocionado pero todavía decidido. Las palabras de Luke fueron su respuesta, su desafío silencioso. Un recordatorio para sí mismo de que ese lugar, esa plaza, era suyo y podía aferrarse a él. Continuó recitando, decidido a no dejar que las burlas de Derek persistieran en su mente. Poco a poco, el ritmo de su voz se suavizó, calmando sus nervios, y comenzó a perderse de nuevo en su poesía. Pero justo cuando empezó a sentir que esa calma familiar regresaba, escuchó pasos que se acercaban, lentos y deliberados, crujiendo sobre las hojas esparcidas. Derek había vuelto. Manteniendo la voz firme, aunque un destello de frustración amenazaba con abrirse paso, Luke escuchó al hombre soltar una risita petulante. Pensé en quedarme por aquí, se burló Derek, con la voz cargada de sarcasmo. Pensé que podría haberme perdido algo la primera vez. Luke no respondió, prefiriendo seguir recitando, dejando que sus palabras hablaran en lugar de cualquier respuesta. Derek se quedó cerca, en silencio por un momento, como si estuviera escuchando. Entonces, con un movimiento repentino, pateó el tarro de propinas de Luke, haciendo que las monedas resonaran por el pavimento, con un agudo tintineo metálico que resonó en la plaza. «Ups», dijo Derek, fingiendo sorpresa. «Supongo que no vi eso». Luke se detuvo, su voz se cortó abruptamente. Bajó su cuaderno, escuchando las monedas esparcidas rodando, y escuchó la risa burlona de Derek resonar en el silencio. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Luke, su voz baja y controlada, aunque la ira hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. «Oh, relájate», se burló Derek. «Son solo unas pocas monedas. Nada importante, ¿verdad?». Luke respiró hondo. «Esas monedas son mi forma de vivir», respondió, sus palabras lentas y deliberadas. «¿Cuál es tu problema?». «¿Mi problema?». Derek sonaba divertido, sus pasos crujiendo más cerca. «Tú eres mi problema. Gente como tú, que piensa que tiene derecho a ocupar espacio, a quedarse con el dinero de la gente por, ¿qué?, decir unas cuantas palabras». Derek soltó una risa burlona. «Debe ser agradable, no tener que trabajar para conseguirlo». «No sabes nada de mí», dijo Luke, esforzándose por mantener la calma. «Oh, sé lo suficiente». Derek se agachó y Luke pudo oírlo juntar las monedas esparcidas. «Es solo dinero fácil para ti, ¿no?». Parado aquí con la mano extendida, esperando que la gente te tenga lástima. Luke apretó su agarre en su cuaderno, sus nudillos blancos mientras trataba de mantener la calma. «No es lástima», respondió. «Aprecian el arte. Eso es todo lo que es». «Aprecian el arte», repitió Derek con una risa burlona, guardándose algunas monedas en el bolsillo mientras hablaba. «Sí, claro. Solo sienten lástima por ti. Pobre ciego, solo en una plaza. Les hace sentir bien consigo mismos tirarte unos centavos. Eres un caso de caridad, eso es todo». Luke apretó la mandíbula, su voz firme pero cargada de ira. «No te pedí tu opinión». «Tal vez no», se burló Derek, haciendo tintinear las monedas en su mano. «Pero te la daré de todos modos». Se rió entre dientes, lanzando las monedas de una mano a otra. «Crees que eres una especie de artista, pero no eres más que otro mendigo callejero, ocupando espacio, esperando limosnas». Luke apretó los puños, tratando de estabilizar su respiración.
Si no te gusta lo que hago, entonces vete. Me voy, dijo Derek con exagerada alegría. Solo pensé en aceptar una pequeña propina por las molestias. Se guardó el resto de las monedas que había reunido en el bolsillo, luego se puso de pie, su última risa burlona rechinó en los oídos de Luke. Luke mantuvo la voz baja y controlada, incluso cuando su ira hervía bajo la superficie. «Devuelve el dinero», exigió. Derek hizo una pausa, fingiendo sorpresa. ¿Devolverlo? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Luke se mantuvo firme, negándose a dejar que su enojo se notara. No es tuyo. Derek soltó una risa fría. Vamos, no es como si fueras a perder algunas monedas. Se burló. ¿Qué vas a hacer? ¿Pedir ayuda? ¿Gritar para que alguien venga a salvarte? La voz de Luke salió en un susurro áspero. No necesito que nadie me salve. Solo déjame en paz. Derek dio un paso atrás lentamente, su tono burlón finalmente se desvaneció. Tal vez deberías ir a otro lado, entonces. Este lugar no es para ti. La gente como tú no pertenece aquí. Una ira fría se apoderó de Luke. Tengo todo el derecho de estar aquí, respondió. Derek se burló, mirando a Luke de arriba abajo. Seguro, sigue diciéndote eso. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, riéndose para sí mismo mientras se guardaba las últimas monedas en el bolsillo. Cuando sus pasos se fueron alejando, Luke respiró con dificultad para tranquilizarse. No cogió su cuaderno, sino que se quedó allí, sintiendo que el vacío se apoderaba de él y que la tranquilidad de la plaza volvía a reinar. La ira bullía bajo la superficie y agarró con fuerza el cuaderno. El aire que lo rodeaba era denso y tenso, y el eco de la risa burlona de Derek aún persistía. La risa burlona de Derek permaneció en los oídos de Luke como un regusto amargo que no se desvanecía. Luke se arrodilló, extendió las manos y tanteó la fría piedra mientras recogía unas cuantas monedas esparcidas en su palma. Justo cuando iba a coger otra, los pasos de Derek regresaron, haciendo eco en la plaza. «Oh, ¿sigues con eso, eh?» La voz de Derek estaba cargada de desprecio. Rascando el suelo como un perro. Muy apropiado, de verdad. Luke se tragó la oleada de ira, manteniendo las manos ocupadas mientras buscaba cada moneda, obligándose a ignorar las burlas de Derek. Pero Derek se acercó más, sus zapatos rozando ruidosamente contra la piedra. «Supongo que estás bastante desesperado, ¿eh?», continuó Derek, agachándose junto a Luke. De repente, agarró las pocas monedas que Luke había logrado reunir. «Ven, déjame ayudarte». Luke retiró la mano bruscamente, apretando las monedas cerca de su pecho. «Basta. Ya es suficiente». La voz de Luke era firme, aunque la tensión era evidente. Derek se rió entre dientes, pareciendo divertido por la resistencia de Luke. «Vamos. ¿Qué vas a hacer?», se burló Derek. «¿Simplemente sentarte ahí y dejar que me lo lleve? Ni siquiera puedes verme». Luke apretó la mandíbula, luchando por mantener la voz firme. «No necesito verte para saber lo que eres», dijo con firmeza. Derek se rió, un sonido áspero que resonó por toda la plaza. «Oh, ¿y qué soy yo? ¿Un hombre trabajador, a diferencia de un mendigo que espera limosnas?». Luke apretó el puño alrededor de las monedas, el frío metal presionando su piel. «No sabes nada sobre mí o lo que es el trabajo duro». «Oh, ¿no?», se burló Derek, guardándose algunas monedas más en el bolsillo. «Trabajo todos los días. Me gano mi salario. No me quedo aquí parado, aprovechando la compasión de la gente». Luke apretó su agarre, sintiendo que su frustración aumentaba. «Y sin embargo, aquí estás, robándole a alguien que no te ha hecho nada». «Eres un hombre muy trabajador», replicó Luke, con voz firme pero cargada de frustración. Derek se puso rígido ante eso, su mueca de desprecio se desvaneció momentáneamente antes de regresar, más aguda esta vez.
Cuidado con lo que dices, espetó. ¿Crees que eres mejor que yo, parado aquí con tus pequeñas palabras, actuando como si fueras una especie de artista? Luke sacudió la cabeza, la ira deslizándose en su voz. No creo ser mejor que nadie, pero al menos tengo la dignidad suficiente para ganar lo que recibo honestamente. El rostro de Derek se retorció de rabia. Sin previo aviso, arrebató el frasco de propinas del alcance de Luke. Si es tan honesto, veamos cómo te las arreglas sin esto. Agitó el frasco en tono burlón, burlándose. Oh, espera, ¿cómo lo sabes? El corazón de Luke latía con fuerza cuando instintivamente extendió la mano, buscando el frasco. Devuélveme eso, exigió. Derek soltó una risa fría, sosteniéndolo fuera de su alcance. Ven a buscarlo, entonces. Las manos de Luke cayeron a sus costados, los puños apretados mientras se obligaba a respirar a través de la frustración. Siempre había tratado de comportarse con calma, de elevarse por encima de personas como esta, pero Derek lo estaba llevando al límite. La gente como tú no merece nada, murmuró Derek, su voz goteando desprecio. ¿Piensas que el mundo te debe algo solo porque tienes una discapacidad, o porque, bueno, ya sabes? La gente como tú, siempre buscando una excusa, siempre llorando pobre de mí. La respiración de Luke era temblorosa, su ira ahora estaba a flor de piel. ¿Crees que eres mejor que yo porque no eres ciego? Preguntó, su voz baja y controlada. ¿Eso es todo lo que tienes? La mueca de desprecio de Derek se desvaneció, reemplazada por un silencio escalofriante. No tengo que darte explicaciones, dijo, dando un paso atrás, todavía agarrando el frasco. La gente como tú es patética, siempre busca compasión. Luke apretó los dientes. Si crees que la gente siente compasión, entonces tú eres el ciego. Vienen porque quieren. Porque lo disfrutan. Derek sacudió la cabeza y una expresión de disgusto cruzó su rostro. Sigue diciéndote eso. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con el frasco balanceándose en su mano como si le perteneciera. Luke sintió una oleada de frustración e impotencia mientras gritaba, con la voz más alta de lo que pretendía. «Vuelve aquí». Derek no se detuvo y avanzó con confianza por la plaza. Luke intentó seguirlo, con pasos inseguros mientras extendía la mano, tanteando el camino hacia adelante. «Que alguien me ayude. Me está robando». Pero la plaza estaba casi vacía y las pocas personas que estaban allí evitaron la confrontación, mirando hacia otro lado. El corazón de Luke latía con fuerza, una mezcla de frustración e impotencia se retorcía en su interior. Se dio cuenta de que había poco que pudiera hacer, hasta que escuchó otro par de pasos acercándose. El sonido de pasos firmes y decididos se acercaba mientras Derek se alejaba pavoneándose, balanceando descuidadamente el tarro de las propinas en su mano. La esperanza de Luke se estaba desvaneciendo, podía escuchar su propia respiración entrecortada, la frustración y la impotencia revolviéndose dentro de él en una rabia silenciosa. Pero entonces, pasos fuertes y deliberados vinieron desde la dirección opuesta. «Oiga, señor, deténgase ahí mismo», ordenó una voz autoritaria. Los pasos del hombre se detuvieron y, después de una breve pausa, Derek se burló. «¿Y ahora qué?», murmuró, irritado. Luke escuchó atentamente mientras el sonido de botas se acercaba, cada paso firme y autoritario. Quienquiera que fuera, claramente tenía autoridad, y Luke sintió un destello de alivio, esperando, solo tal vez, que esta fuera su ayuda. «Voy a necesitar que me entregue ese tarro», continuó la voz tranquila pero firme. «Oh, vamos», respondió Derek, su voz resumaba presunción. «¿Crees que realmente le robaría a un tipo ciego? Es solo un malentendido. Solo le estaba dando una mano, eso es todo». «¿Es así?», respondió la voz con frialdad. «Entonces, ¿por qué lo escuché pedir ayuda?». El tono petulante de Derek vaciló. «Mire, oficial, quiero decir, no hice nada serio». Oficial Brooke Davis se presentó,
su voz adquiriendo un tono acerado. Y desde donde estoy parada, esto parece mucho a un robo. Luke pudo escuchar la autoridad en el tono de la oficial Davis cambiar ligeramente, una determinación endurecida detrás de sus palabras. Sugiero que entregue ese frasco antes de que esto se vuelva más serio. Por un momento, hubo silencio, roto solo por el leve tintineo de monedas mientras Derek le ofrecía el frasco a regañadientes. El corazón de Luke se animó un poco cuando escuchó al oficial Davis tomarlo de vuelta. Está bien, dijo, su tono se suavizó un poco mientras se giraba hacia Luke. Señor, ¿está bien? Luke asintió, aunque todavía se sentía un poco tembloroso. Sí, gracias. Simplemente se acercó, empezó a decir cosas y luego tomó mi dinero. Yo, no pude hacer nada al respecto. La voz de la oficial Davis se suavizó aún más. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Nos aseguraremos de que responda por esto. Derek se burló, tratando de recuperar la compostura. ¿Hablas en serio? Esto es ridículo. Hacer un gran escándalo de la nada. No hice nada malo. La oficial Davis se volvió hacia él, su tono era todo formal. ¿No pasa nada? ¿Acosar a un hombre, tomar sus pertenencias y tratar de irse con ellas? Dejó la pregunta en el aire, su postura firme. Esta no es la primera vez que alguien piensa que puede salirse con la suya con algo así, pero se detiene aquí. El tono de Derek se puso a la defensiva. Oh, lo entiendo. Eres uno de esos corazones sangrantes, siempre te pones de su lado. Solo porque es ciego, crees que es una especie de santo, ¿verdad? La voz de la oficial Davis se volvió mortalmente tranquila. Esto no tiene nada que ver con bandos. Se trata de lo correcto y lo incorrecto, resopló Derek, con la voz llena de desdén. Estás arruinando mi día por un par de monedas. Es ridículo. La paciencia de la oficial Davis se estaba agotando, lo que se notaba claramente en la rigidez de su voz. Ya sean un par de monedas o cualquier otra cosa, sigue siendo un robo. Ahora vámonos. Dejaremos que el juez decida si es ridículo. Luke pudo sentir el cambio en su postura, luego el sonido de las esposas al abrirse. La voz de Derek se tornó en pánico. Espera, esto no es necesario. Me iré. No volveré aquí, ¿de acuerdo? No, dijo la oficial Davis con firmeza. Creo que eres tú quien necesita aprender a asumir la responsabilidad de tus acciones. No dudaste en aprovecharte de alguien que creías vulnerable. Ahora, es hora de enfrentar las consecuencias. Sus palabras quedaron flotando pesadamente en el aire mientras esposaba a Derek, quien murmuraba maldiciones en voz baja, cada una mezclada con amargura y resentimiento. Luke dejó escapar un suspiro lento, la tensión en su pecho finalmente comenzaba a liberarse. Gracias, oficial. De verdad. El oficial Davis se acercó, colocando suavemente el frasco de propinas en las manos de Luke. No necesitas agradecerme, dijo amablemente. La gente como él cree que puede salirse con la suya con lo que quiera, pero no hoy. Luke asintió, agarrando el frasco con fuerza. Significa mucho. Me sentí solo aquí afuera. La voz del oficial Davis se suavizó. No está solo, señor, no mientras haya alguien dispuesto a defender lo que es correcto. Ella comenzó a alejar a Derek, su voz sonaba enojada. Esto te va a costar caro. La gente como yo no es encarcelada por cosas como esta. Saldré en poco tiempo, y tú serás el que se arrepienta. Pero la agente Davis no respondió y mantuvo la calma mientras lo guiaba hacia el coche patrulla que lo esperaba. Luke escuchó cómo sus pasos se desvanecían, las protestas de Derek se hacían cada vez más débiles con cada paso, dejándolo solo en la plaza una vez más. Luke se aferró a su cuaderno y sintió que una fuerza silenciosa regresaba a él. El mundo no siempre era justo, pero hoy se sentía visto. La conmoción no había pasado desapercibida.
Mientras el oficial Davis conducía a Derek hacia el coche patrulla estacionado justo afuera de la plaza, se había reunido una pequeña multitud, con sus rostros llenos de una mezcla de curiosidad y sorpresa. Luke podía escuchar los murmullos débiles, voces que se preguntaban en voz alta qué había sucedido. «¿No es ese el tipo que siempre está recitando poesía aquí?», susurró una mujer cerca. «Sí, es muy talentoso», respondió alguien. Otra voz intervino. «¿Qué pasó? ¿Lo robaron?». El tono de preocupación era evidente. Luke no podía ver sus rostros, pero sentía su presencia. El zumbido silencioso de la multitud le ofrecía una tranquilidad inesperada. Durante mucho tiempo, había estado acostumbrado a que la gente hiciera la vista gorda, a que se quedara sola ante la crueldad ocasional de los extraños. Pero hoy, no estaba solo. Derek, sin embargo, era muy consciente de la atención y no la apreció. Giró la cabeza y miró con enojo a la pequeña multitud que susurraba entre ellos. Su voz sonó fuerte y venenosa. «¿Qué están mirando todos? ¿Nunca han visto un malentendido antes?». El oficial Davis lo agarró con más fuerza, pero Derek no había terminado. «Sí, adelante, miren el espectáculo», se burló, su voz goteaba desprecio. «Ser arrestado por unas monedas. Increíble». Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, pasando de la curiosidad al disgusto. Alguien gritó: «A mí no me parece que sean monedas. Parece que estaban tomando más que eso». La cara de Derek se retorció de ira mientras se giraba hacia la voz. «No saben nada, solo ocúpense de sus propios asuntos». «Tal vez deberían haberse ocupado de los suyos», respondió otra voz, fuerte y firme. Luke escuchó, sintiendo una sensación de justicia en el apoyo que estaba recibiendo. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca mientras los transeúntes lo respaldaban. Nunca había escuchado las voces de estas personas antes, pero sus palabras tenían el peso de aliados. La oficial Davis tiró suavemente de Derek hacia el coche patrulla, su tono calmado pero firme. «Vámonos. Creo que ya has dicho suficiente». Derek murmuró en voz baja, todavía mirando fijamente a la multitud. «Esto es una broma, por unas monedas. Este tipo ni siquiera las necesita. Solo está sentado aquí recitando sus pequeños poemas de compasión. No es como si estuviera haciendo algo importante». Una fuerte inhalación resonó de alguien en la multitud, seguida de un grito indignado. «¿Cómo te atreves? Él está aquí todos los días, compartiendo su talento con todos nosotros, ¿y crees que puedes simplemente quitarle?». El pecho de Luke se apretó al escuchar las palabras. Siempre había recitado para sí mismo, por el placer de expresarse. Pero escuchar a estos extraños defenderlo, escuchar su aprecio, lo llenó de un orgullo silencioso. Él no era invisible para ellos. Sus palabras, su presencia, importaban. Derek puso los ojos en blanco, burlándose. «Oh, por favor. Todos están actuando como si fuera una especie de héroe. Es solo otro artista callejero». Una voz firme interrumpió, más fuerte esta vez. «Tal vez deberías aprender un poco de respeto. Él está aquí todos los días trayendo alegría a la vida de las personas. ¿Qué has hecho además de causar problemas?». Derek se quedó en silencio, su rostro se deformó de ira y vergüenza mientras el apoyo de la multitud se hacía más fuerte. Sus palabras vacilaron cuando más voces se unieron, condenando sus acciones. La oficial Davis finalmente llegó al coche patrulla, abrió la puerta y guió a Derek hacia adentro. Antes de cerrarla, se volvió hacia la multitud, ofreciendo un pequeño asentimiento. «Gracias por hablar, amigos. Nos encargaremos de esto desde aquí». Cuando el oficial cerró la puerta, la voz de Derek se pudo escuchar una última vez, apagada pero furiosa. «Se arrepentirán de esto». La oficial Davis lo ignoró y se volvió hacia Luke con una voz tranquila y segura. «Está bien, señor, ¿necesita algo más?». Luke negó con la cabeza lentamente, dejando que el momento se calmara a su alrededor. «No, oficial. Gracias,
Solo, gracias. La oficial Davis le ofreció una sonrisa amable. Nos aseguraremos de que rinda cuentas. Si está dispuesto a hacerlo, puede presentar cargos. Luke asintió. Lo haré. Quiero llegar hasta el final. La oficial asintió con aprobación. Me pondré en contacto con usted pronto. Necesitaremos su testimonio para seguir adelante. Mientras regresaba al coche patrulla, algunos de los transeúntes se quedaron, algunos acercándose para ver cómo estaba Luke. Unas cuantas personas se acercaron a ver a Luke y le ofrecieron palabras de aliento. Una voz suave y familiar habló cerca: «Eres realmente especial, ¿lo sabías? No dejes que personas como él te afecten». Luke se volvió hacia la voz y le ofreció una leve sonrisa. «Gracias. Estaré bien». Otra persona le puso una mano suave en el hombro y se la apretó brevemente. «Sigue actuando, ¿de acuerdo? Nos encanta escucharte aquí». La garganta de Luke se apretó con gratitud. «Lo haré». «Gracias», respondió. La multitud comenzó a dispersarse, sus palabras de aliento resonaban en su mente mientras se alejaban. Luke respiró profundamente y sus dedos recorrieron los bordes familiares de su cuaderno. Había venido aquí para compartir una parte de sí mismo con la ciudad y, a pesar de todo, sabía que volvería mañana. Sin embargo, por ahora necesitaba un momento para procesar lo que había sucedido. Sostuvo su cuaderno, sintiendo su peso en sus manos, y se dejó llevar por la tranquila determinación de saber que hoy no había estado solo. En los días posteriores al incidente, las emociones de Luke eran confusas. No esperaba que la confrontación fuera más allá del momento humillante que había soportado, pero cuando circularon las imágenes de seguridad, todo cambió. El video se difundió rápidamente por las redes sociales, provocando ira, simpatía y una ola de apoyo público. Las personas que nunca habían conocido a Luke ahora sentían una conexión con él, su historia resonaba mucho más allá de la plaza. Fue surrealista escuchar su nombre en las noticias, recibir mensajes de extraños y sentir, por primera vez, que la gente realmente lo veía. Unos días después, el oficial Davis lo llamó y se ofreció a ayudarlo a presentar cargos. Al principio, Luke dudó. Era un poeta, no un luchador, y no se había propuesto hacer una declaración. Pero mientras lo pensaba, se dio cuenta de que seguir adelante con los cargos no era solo una cuestión de él mismo, sino de defender a todos los que habían enfrentado ese tipo de odio en silencio. Todavía podía sentir los ecos de las burlas de Derek, el aguijón de la impotencia, y sabía que no podía dejarlo pasar. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas llenaban la última fila, con sus voces bajas pero urgentes mientras registraban detalles para el público ansioso por escuchar el resultado. Los espectadores llenaban los bancos, y entre ellos había rostros familiares, lugareños que lo habían escuchado en la plaza, artistas colegas, incluso extraños que habían venido a apoyarlo. Parecía que un mar de ojos invisibles lo rodeaba, observando y esperando justicia. Luke se ajustó el traje, sintiéndose fuera de lugar y decidido a la vez. El fiscal se inclinó hacia adelante, con voz firme y alentadora. «Estamos listos, señor Hayes. No necesita demostrar nada, solo diga la verdad». Luke asintió, respirando profundamente. La verdad era todo lo que tenía, pero ahora podía sentir su poder. El juez llamó al orden a la sala y comenzó el juicio. Al otro lado de la sala, Derek estaba sentado en la mesa de la defensa, con expresión tensa y cautelosa. La arrogancia burlona que había mostrado en la plaza había desaparecido, sustituida por una cortesía controlada, casi forzada. Su abogado, de mirada aguda y habla rápida, se puso de pie para dirigirse al jurado. «Damas y caballeros, mi cliente es un hombre respetado sin antecedentes penales ni historial de agresión. Lo que sucedió en la plaza fue un simple malentendido, un error de juicio en un momento sacado de contexto». El abogado hizo un gesto hacia Derek, quien asintió levemente, con el rostro convertido en una cuidadosa máscara de remordimiento.
Luke resistió el impulso de apretar los puños, obligándose a mantener la calma. Sabía lo que había sucedido. Sabía la verdad. El fiscal dio un paso adelante, con voz clara. El tribunal verá ahora las imágenes de seguridad de la plaza. Las luces se atenuaron y la sala quedó en silencio mientras la pantalla parpadeaba y cobraba vida. Luke no podía ver las imágenes, pero podía sentir cada cambio en la sala a medida que se desarrollaban los eventos en la pantalla. La voz de Derek, áspera y llena de desprecio, resonó en la sala silenciosa, sus insultos, sus burlas, el sonido de su patada al frasco de propinas. Todo llenó la sala con un peso que era imposible de ignorar. Luke sintió la tensión en el aire, oyendo suaves jadeos y murmullos que se extendían entre la multitud. Su corazón latía con fuerza mientras el video continuaba, cada insulto se reproducía para que todos lo presenciaran. Cuando la filmación terminó, la sala quedó en un pesado silencio. Entonces el fiscal llamó a Luke al estrado. Se puso de pie lentamente, abriéndose paso hacia el frente, cada paso firme, sintiendo la gravedad del momento mientras se preparaba para contar su historia. Luke se calmó después de jurar decir la verdad, agarrándose al borde del estrado de los testigos mientras tomaba asiento. El fiscal, con tono amable, comenzó: «Señor Hayes, ¿podría contarnos con sus propias palabras lo que sucedió ese día?» Luke respiró profundamente, dejando que el recuerdo de la plaza llenara su mente. «Estaba recitando poesía», comenzó. «Es algo que hago casi todos los días, para la gente que pasa por allí». Fue entonces cuando se me acercó. Al principio, empezó a decir cosas, a burlarse de mí. Traté de ignorarlo, pero luego tiró mi tarro de propinas de una patada. Se llevó el dinero que había ganado y, cuando le pedí que parara, se llevó todo el tarro. El fiscal asintió con expresión comprensiva. ¿Y cómo se sintió eso, señor Hayes? Luke hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Me sentí pequeño, indefenso. No podía verlo. No podía detenerlo. Pensó que podía salirse con la suya porque yo no podía defenderme. Gracias, señor Hayes. No hay más preguntas. El fiscal se hizo a un lado y el abogado defensor se puso de pie, con una sonrisa de confianza en el rostro. Se acercó a Luke, con una voz suave, casi condescendiente. Señor Hayes, dijo que se sentía impotente. ¿Está seguro de que no malinterpretó las intenciones de mi cliente? A veces la gente hace bromas de mal gusto y las cosas se pueden sacar de contexto. Luke mantuvo la voz firme. Esto no era una broma. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La sonrisa del abogado vaciló. Entonces, ¿está diciendo que mi cliente tenía la intención de hacerle daño? Sí, respondió Luke sin dudarlo. Hizo todo lo que pudo para hacerme sentir impotente porque pensó que podía salirse con la suya. La sonrisa del abogado se desvaneció cuando miró a Derek. No hay más preguntas. Luke regresó a su asiento junto al fiscal, sintiendo el apoyo tranquilo pero firme de los espectadores detrás de él. A continuación, la agente Davis subió al estrado y contó cómo había encontrado a Derek alejándose con el tarro de propinas, con un comportamiento arrogante y despectivo. Su testimonio fue claro e inquebrantable, detallando la falta de respeto y la hostilidad que Derek había demostrado, sin dejar lugar a dudas. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la sala estaba tensa por la anticipación. Luke se sentó en silencio, los minutos se extendieron hasta convertirse en lo que parecían horas. Finalmente, el jurado volvió a entrar y el presidente se puso de pie, sosteniendo un pequeño trozo de papel. El juez pidió el veredicto y el presidente se aclaró la garganta, su voz resonó por la sala. Declaramos culpable al acusado. Un murmullo de alivio recorrió la sala. El rostro de Derek permaneció pétreo, con la mandíbula apretada, pero sus ojos delataban su ira. El juez dictó una sentencia de servicio comunitario y libertad condicional, señalando que este comportamiento no tenía cabida en la sociedad y debería servir como lección. Cuando la sala se vació,
Luke sintió que se le quitaba un peso de encima. Se había defendido, había contado su historia y la gente lo había escuchado. Había afrontado las burlas, la humillación y ahora, finalmente, el mundo lo había visto como era. Al salir al salón del tribunal, sintió una nueva sensación de orgullo. El salón estaba en silencio mientras salía, el peso del juicio comenzaba a desaparecer. Se sentía exhausto, agotado por la intensidad de revivir ese día y exponer tanto de sí mismo. Pero también había una satisfacción silenciosa que se instalaba en él, una sensación de dignidad recuperada. La justicia, pensó, tal vez no arregle todo, pero hoy, le había devuelto algo. Al salir del tribunal, una pequeña multitud lo esperaba afuera, rostros familiares de la sala del tribunal y algunos nuevos, extraños que habían visto su historia, amigos que habían venido a apoyarlo. Personas conmovidas por lo que había soportado. La multitud comenzó a aplaudir, y algunas personas gritaron palabras de aliento. «Estamos contigo, Luke», gritó alguien. «Sigue actuando, hombre», dijo otra voz, cálida y llena de respeto. Una leve sonrisa tiró de los labios de Luke mientras saludaba en dirección a las voces. Nunca había esperado que su historia significara tanto para los demás, nunca había previsto que su silenciosa resiliencia resonaría tan lejos de la plaza. Durante mucho tiempo, había actuado simplemente porque le encantaba, sin pensar nunca que terminaría representando algo tan público, tan poderoso. Mientras se abría paso entre la pequeña multitud, alguien le tocó suavemente el hombro. Una voz familiar le habló cerca del oído. «Luke, soy Martín». Su amigo y compañero artista, el tono de Martín era silencioso, casi conspirativo. «¿Escuchaste lo que le pasó a ese tipo?» La voz de Martín estaba llena de satisfacción. «Bueno, digamos que recibió lo que se merecía. Se dice que perdió su trabajo tan pronto como el video se volvió viral y la gente descubrió quién era. Su empresa no pudo deshacerse de él lo suficientemente rápido, no querían tener nada que ver con alguien que fuera descubierto actuando así». Luke absorbió las palabras de Martín, sintiendo que un peso inesperado se le quitaba de los hombros. «Perdió su trabajo», repitió, las palabras extrañas mientras las decía en voz alta. No era que hubiera querido venganza, solo quería rendición de cuentas, que alguien finalmente le dijera a Derek que no podía salirse con la suya. Pero esto era algo más. «Sí», continuó Martín. «Y eso no es todo. Aparentemente, su esposa también lo dejó. Todo el asunto explotó, la gente no lo deja pasar». Luke se quedó en silencio por un momento, dejando que la información se asimilara. El hombre que lo había humillado, que había tratado de despojarlo de su dignidad, finalmente había enfrentado consecuencias de las que no podía escapar. Era irónico, casi poético, que alguien que se creía intocable e irreprochable fuera derribado por sus propias acciones, expuesto por su propia crueldad. Sin embargo, junto con esa sensación de justicia, Luke sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo, no pudo evitar pensar que era una pena que ese hombre hubiera construido su vida sobre una base de resentimiento. Luke había pasado años superando las limitaciones que otros intentaron imponerle, aprendiendo a navegar por el mundo con orgullo silencioso y resiliencia. Y ahora, el hombre que se había burlado de él, que había intentado despojarlo de su valor, había perdido todo al final, por su propia mano. Martín pareció captar sus pensamientos. «No sientas pena por él, Luke», dijo, con voz firme pero amable. «Se hizo esto a sí mismo. Acabas de mostrarle al mundo quién es realmente». Luke asintió lentamente. «Lo sé. No quería que lo perdiera todo. Solo quería que lo entendiera». Martín dejó escapar un suspiro, apoyando su mano tranquilizadoramente sobre el hombro de Luke. «Tal vez ahora lo haga, o tal vez no. Pero lo que importa es que te defendiste. No dejaste que se saliera con la suya». Luke sonrió levemente. «Sí, tienes razón». Hizo una pausa, y la comprensión se asentó más profundamente.
Tal vez no sea mi trabajo preocuparme por lo que aprenda de esto. Todo lo que puedo hacer es seguir actuando. Exactamente, respondió Martín con una sonrisa. Y sé que muchos de nosotros estaríamos más que felices de escucharte actuar de nuevo. Ya no estás ahí solo para ti, Luke. Ahora la gente te escucha. Estás marcando una diferencia. Luke sintió que una calidez lo invadía con las palabras de Martín, una tranquila satisfacción al saber que había hecho lo correcto. Durante mucho tiempo, había pensado en su poesía como algo pequeño, algo solo para él y para aquellos que eligieran escucharlo. Pero ahora, comprendió que tenía una voz que podía escucharse más allá del cuadrado, más allá de las palabras. Mientras se alejaba del juzgado, Luke pensó en la plaza y en el lugar familiar donde volvería a actuar. Sabía que la próxima vez que ocupara su lugar, no estaría solo. Ahora formaba parte de algo más grande, un símbolo de resiliencia, un desafío silencioso frente a la crueldad. Y con ese pensamiento, se sintió listo para actuar de nuevo, no solo para sí mismo, sino para todos los que necesitaban escuchar su voz. La plaza estaba llena de vida con los sonidos de la ciudad, el zumbido ajetreado de los pasos, las risas y las conversaciones distantes. Parecía casi un día cualquiera cuando Luke ocupó su lugar habitual, sintiendo las texturas familiares de la plaza bajo sus pies, la piedra áspera y la brisa fresca rozando su rostro. Pero hoy, había una energía diferente a su alrededor, algo más ligero, más fuerte. Mientras desempacaba su cuaderno, podía escuchar a algunas personas murmurando cerca, captando fragmentos de sus palabras mientras susurraban entre sí, mencionando su nombre con una mezcla de admiración y asombro. Podía sentir que lo observaban, que lo rodeaban con su silencioso aliento, y sintió que ya no era solo un poeta que actuaba en una plaza de la ciudad. Era parte de algo más grande, su historia estaba entrelazada con la comunidad que lo rodeaba. Luke respiró profundamente y comenzó su actuación, cerrando los ojos mientras dejaba fluir las palabras. Cada verso se elevaba, rico y conmovedor, y llevaba consigo todo lo que había sentido en las últimas semanas, la ira, el dolor, la esperanza y el silencioso triunfo de saber que se había defendido y que lo habían escuchado. Los versos fluían de su corazón, llenando la plaza con una voz que llegaba a cada rincón, una voz para todos los que necesitaban escucharla. La gente empezó a reunirse, atraída por la familiaridad de las palabras de Luke. Las caras se volvieron hacia él, una mezcla de extraños, figuras conocidas e incluso algunos amigos que lo habían apoyado durante el juicio. Podía sentir su presencia, su silencioso agradecimiento, mientras se paraban y escuchaban, dejando que sus palabras se asentaran sobre ellos como un bálsamo. Para ellos, él era más que un poeta, era un recordatorio de que la dignidad no se puede quitar, sin importar cuánto lo intenten otros. Un niño se acercó y dejó caer algunas monedas en el nuevo tarro de propinas que alguien le había regalado, un gesto que decía más que las palabras. Uno por uno, otros lo siguieron, agregando al tarro. Cada moneda era una muestra silenciosa de apoyo, un reconocimiento de la resistencia que había demostrado. Luke continuó recitando, sintiendo que su amabilidad lo calentaba de adentro hacia afuera. Después de un rato, hizo una pausa, bajó la voz por un momento, dejando que las últimas palabras permanecieran en el aire mientras la multitud lo observaba. Una mujer joven dio un paso adelante, su voz suave pero segura. Gracias, Luke. Extrañamos oírte hablar, dijo, con los ojos llenos de sinceridad. Luke asintió levemente y sonrió. Gracias. Yo también extrañé esto. Se preparó para continuar, pero hizo una pausa y eligió las palabras con cuidado. Hablo porque es lo que amo, comenzó, pero ahora hablo por todos los que alguna vez tuvieron que luchar para ser escuchados, por todos los que alguna vez se sintieron pequeños. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud y algunas personas aplaudieron suavemente, sus aplausos estaban llenos de un entendimiento compartido. En ese momento, Luke sintió una profunda conexión con cada uno de ellos, un vínculo forjado no solo a través de su poesía, sino a través de la resiliencia silenciosa que todos tenían.
Reanudó su actuación, dejando que el tono cambiara a algo esperanzador, algo brillante. Cada palabra era una promesa, un recordatorio de su viaje y una celebración de todo lo que había superado. La plaza se sentía como un refugio, un lugar donde podía volcar su alma en cada verso, sabiendo que quienes lo rodeaban entendían, que ellos también llevaban el peso de un mundo que a menudo los ignoraba. Cuando terminó, la multitud estalló en aplausos, más fuertes y más sentidos que cualquier otro que hubiera recibido jamás. A Luke se le hizo un nudo en la garganta y el corazón se le hinchó de gratitud. Había regresado a la plaza como el mismo poeta de siempre, pero ahora comprendía su propósito con una claridad renovada. Cuando los aplausos se calmaron, dejó su cuaderno a un lado y se quedó de pie en silencio, absorbiendo los sonidos, las voces, la ciudad que se había convertido en su público y su apoyo. No se había propuesto cambiar nada, pero de alguna manera, su historia había tocado a otros, creando una onda expansiva que se extendía mucho más allá de él. Por primera vez en mucho tiempo, Luke se sintió completo, su espíritu tan firme e inquebrantable como sus palabras. Y cuando levantó su cuaderno una vez más, supo que seguiría hablando, por sí mismo, por quienes lo habían apoyado y por cada voz silenciosa que merecía ser escuchada.